Y en una iglesia dice donde no glorificaban al Señor, dice que el diablo estaba enfrente sentado y bien gordo. Sí, sí, tiene esa. Entonces en la iglesia donde alababan y glorificaban al Señor, el diablo estaba bien arriba. Y en la iglesia donde no alababan y glorificaban al Señor, el diablo estaba bien gordo. Entonces, ¿usted cómo quiere tener el diablo, flaco o gordo? Pues al diablo usted no lo tiene que tener ni flaco ni gordo, hermano. Que al diablo no tiene que tener por ningún lado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga muchísimo, amado hermano. Mire que ahora sí me ganaron en el tiempo. Gloria a Dios. Sí, amado hermano, me disculpa, miren que siempre calculó un poquito de música, unos 7, 8 minutos, por el asunto que el cel se calienta. Y entonces tengo que agarrar casi que nomás lo que es el mensaje. Y esa es la razón por la que sobre lo último ya lo pongo. A mí, esta vez lo he repetido, me gustaría poder grabar todo lo que es de la música, por lo menos en lo que son los cantos de gozo, pero también he estado observando que los cantos de adoración se siente mucho la presencia de Dios. Es muy hermoso, la verdad. Y siempre, pues, el anhelo de mi corazón es que los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales también disfruten, porque esto es algo hermoso que viene de Dios, hermano. Y pues la verdad, la gloria y la honra sea para Dios. No en todo lugar se siente así. Lamentablemente, sé que estoy hablando a través de las redes sociales también, pero es una realidad. La mayoría ya de las iglesias se han vuelto puro relajo, puro asunto que nada que ver con lo que es de adoración verdaderamente a Dios. Y pues nosotros tenemos ese privilegio, gracias al Señor, que hay esa presencia del Espíritu Santo y que no claudiquemos, oremos mucho por todos los hermanos que nos favorecen en las diferentes formas, en las diferentes áreas, porque miren, hermanos, en la música, gloria a su nombre, hermanos, en colaboración económica para seguir remodelando, seguir avanzando, hermanos que trabajan con sus manos, ¿verdad? Que Dios también los bendiga, y hermanos que andan visitando y todo ese asunto, hermanos, y hermanas que han sobresalido en el asunto de la oración, que mucha gente descuida eso, pero gracias a Dios por las hermanas, ¿verdad? Que se dedican a orar. Y también las hermanas que están en el talento. O sea, esto está bien organizado y creo que Dios es el que va organizando poco a poco, ¿verdad? Entonces, pues, yo me disculpo por el hecho que no logré calcular bien. Muy bien, así de esta forma, amado hermano, vamos a ir a Dios en oración y enseguida vamos a aprovechar el tiempo, porque el mensaje es de 2 horas. Bendito Dios y Padre, me siento muy feliz, Señor, muy feliz, porque en el momento de los cantos de adoración yo pude adorarle, Señor, con toda mi alma, lo mismo que hicieron mis hermanos. En los cantos de gozo me gocé verdaderamente, de tal manera, Señor, que hasta se me pasó el tiempo sin darme cuenta. Pero ahora entramos, Señor, a la bendita palabra suya, y yo le suplico que usted me guíe para que todo lo pueda hacer muy bien, de tal manera que la gente que nos mira, Señor, salga bendecida. Gracias me doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y bendigo como siervo de Dios este pueblo presente. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden ocupar su lugar. Miren, el tema es así: el acta de matrimonio, un documento legal.
oficiado y extendido a buenos y a malos. ¿Por qué surge este tema? Por lo siguiente, gente que conoce mucho de la Biblia y movimientos enteros, como que ante la pregunta que la gente hace, se quedan así. ¿Qué respondemos? Por ejemplo, una persona dice: ustedes como cristianos se casan 2 veces. Primero van con las autoridades y ya los dan el matrimonio, ya están casados. Y luego de ahí vienen a la iglesia y hacen un acto ceremonial ahí y los vuelven a casar. Se casan 2 veces. Y eso no puede ser así. Y hay otros que dicen: no, es que aquí nada más lo que vale es lo que las autoridades hacen. Extienden el documento y eso es, y ya está casado. Ya lo demás, si quiere la iglesia, bien, y si no, no hay ningún problema, porque tú ya estás casado. ¿Usted ha escuchado algo al respecto o a usted se le ha venido a su mente? Bueno, ¿qué realmente es esto? Como siempre, yo les hablo con sinceridad. Yo no fui a ningún seminario. El que me declara las cosas es Dios, a través del Espíritu Santo. Pero no nada más es porque ya se me ocurrió decir. No. Usted ha escuchado eso de papelito, habla, ¿no? Aquí lo compruebo con la Biblia. No es algo que yo, amado hermano, diga: es que así es y ustedes tienen que creer. No. Yo lo compruebo con la Biblia. Y no me jacto, sé que todo lo que poseo es porque Dios me lo ha dado. Hay muchos maestros en teología, pero Dios le plació darme como maestro, pero realmente, amado hermano, como ministerio. Y estoy trabajando como pastor también, en ocasiones la he hecho de evangelista, pero el fuerte, realmente el fuerte, es de maestro. Ahora yo alcanzo a ver lo que a veces otras personas no ven, pero lo hago con humildad y con sencillez para que no haya polémica en el pueblo de Dios, ni en las redes sociales ni en ningún lado, porque la idea es que nosotros nos amemos todos a como Dios, ¿verdad?, nos está demandando. Aquí voy a pasar citas bíblicas que van a ser de rapidito porque ya las conocemos, pero me es necesario darles la cita bíblica por aquellos que anotan. Entonces esa es la razón por la que lo voy a declarar, pero luego lo paso enseguida. Pero cuando haya que examinarse a más profundidad, lo voy a hacer. Comenzamos. Por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 3, verso 1 y 2, Juan aparece en el desierto declarando que el reino de los cielos se ha acercado. Él anuncia que hay un reino establecido, que hay un gobierno y que ya se acercó aquí a la tierra. Pero es un reino espiritual, es un reino poderoso. Entonces ahora sí quiero ver el libro de Daniel en su capítulo 4. Entonces estamos ahora en Daniel. Mire, yo le voy a dar el tiempo para que usted lo busque. Estamos en Daniel en el capítulo 4 y en el verso 13. La expresión de la palabra dice así: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Ahora nos presenta su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Aquí encuentro la palabra, amado hermano, sempiterno. Tengo que buscar un diccionario y lo que dice un diccionario bíblico, desde luego, dice que es un reino eterno, imperecedero, perpetuo. Ahora, entendamos
que es un reino que no tiene fin, que es indestructible, que es todopoderoso, porque el que reina es el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces ya tenemos ahí un gobierno espiritual muy fuerte. Ok. Luego, aquí mismo en Daniel, en el capítulo 4, ahora verso 17. Primero habla acerca de la sentencia, es por decreto de los vigilantes, pero no quiero meterme a todo eso porque me llevaría más tiempo. Y por el dicho de los santos, la resolución. Ahora, hay punto y coma, y luego dice, para que conozcan quiénes, los vivientes, nosotros, que el Altísimo, que es el Señor Jehová de los ejércitos, gobierna. ¿Qué cosa gobierna? El reino de los hombres. O sea que Él reina sobre todo gobierno, sea de Estados Unidos, sea de México, sea del país que sea, Él lo gobierna. Escuchemos ahora con atención. Y que a quien Él quiere, lo da. Y a quien Él quiere, lo da. Vemos su soberanía. Amado hermano, que Él, a quien Él quiere, lo da. Y me llama la atención, después de esta coma, que dice, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún gobernante puede enseñorearse, que yo estoy aquí porque sé mucho, porque yo estoy muy altamente preparado. Reconocemos, hay licenciados, hay abogados, hay gente preparada, pero que no le llega ni a la milésima parte de lo que es la preparación del Señor Jehová de los ejércitos, y que si están ahí es por voluntad del Altísimo. O sea, Dios aclara todas las cosas en términos correctos. Y dice claro que tiene autoridad sobre ellos. Ok. Ahora quiero ver el libro de Romanos, en el capítulo 13, verso 1 al 5. Libro de Romanos, en el capítulo 13, bendito es Dios, a partir del verso 1 al 5. Y dice la palabra de Dios así. Escuchemos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Está hablando a los creyentes y no creyentes, pero nosotros, como hijos de Dios y obedientes, mayormente tomamos esto. Algunos que dicen, ay, hablando de política, no, si no se trata que andemos de políticos, se trata de que respetemos las autoridades, porque aquí lo dice clarito que las autoridades fueron puestas por Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, punto y coma, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es de parte de Dios. Entonces tenemos que someternos. Y las que hay, escuchemos, por Dios han sido establecidas. Cuando usted escuche esta palabra, y yo tenemos que prestar atención, es algo que Dios estableció. Entonces nosotros no podemos decir, no, todavía no se puede meter con ellos, porque yo, no, vamos a obedecer. Lo que las autoridades demanden de nosotros, vamos a hacerlo. Que es impuesto, pagamos impuestos, tenemos que votar, vamos a votar. Hay gente que luego dice, pero es que ya te estás metiendo en política. No, es nuestro deber como ciudadanos, como patriotas. Hoy estamos en México, gracias a Dios por ello. Tenemos nuestra responsabilidad, y la Biblia nos está diciendo que tenemos que
obedecer a la autoridad. Entonces, la autoridad fue puesta por Dios y es una autoridad civil, pero que está debajo de el gobierno del Padre. ¿Cuál es superior? ¿La autoridad espiritual o la autoridad civil? La autoridad espiritual, porque ellos mismos tienen que sujetarse a Dios, pero nosotros a su vez, en obediencia a Dios, tenemos que sujetarnos a ella. Entonces, amado hermano, cuando se trata de obtener un documento de acta de matrimonio, es correcto, ellos van a extender un documento dentro de los términos legales, vale, sea creyente o sea creyente, es lo correcto tener este documento, acta matrimonial, que ellos extienden, y estamos obedeciendo a Dios. ¿Sí estamos? Ok. Ahora voy a mirar el verso 3, Romanos 13:3. Dice así, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. O sea, los magistrados no están para atemorizarnos a nosotros. Como cristianos hacemos el bien y no andamos haciendo el mal, ni andamos en delincuencia. Entonces dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, a nosotros como cristianos. Dice, sino al malo. Aquí entonces observamos que las autoridades civiles fueron puestas por causa de los malos, por causa de los malhechores. Ahora, esta partecita, amado hermano, es importante que nosotros la consideremos. Dice, ¿quieres, pues, no tener la autoridad? Haz lo bueno. Si tú vas caminando de los policías, no tienes ningún problema. En el momento cuando te vean, van a decir, un verdadero cristiano, este hombre es de bien. Ahora veo el verso 4, dice, porque es servidor de Dios. Vamos de nuevo. Ellos son servidores de Dios para nuestro bien. ¿Escuchamos? Ellos, la autoridad, son servidores de Dios para nuestro bien. Dios lo puso para nuestro bien. Entonces ellos son servidores nuestros. ¿Se está entendiendo? Ellos son servidores nuestros. Así como los ángeles, Dios los puso como servidores nuestros, porque somos hijos de Dios y hacemos el bien. También las autoridades fueron puestas como servidores nuestros. Ok, aquí hay algo que se origina en un cambio automático. Dice, después que termina de Dios para tu bien en un punto, enseguida continúa diciendo, pero si haces lo malo, hay un cambio automático. Ahora ya no eres hijo de Dios. Ahora ya no eres un hombre que hace lo bueno. Ahora eres un hombre que hace lo malo. Entonces ahora dice aquí, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Cómo lo podemos entender? Nosotros somos honrados, nosotros no robamos a nadie, pero ahora somos cristianos y de repente el diablo nos gana y robamos. ¿Qué somos ahora? Ladrones. Ahora somos hijos de Dios. No. Ahora sí entra la autoridad y va a venir contra ti. ¿Sí se está entendiendo?
Primero era tu servidor, pero ahora hermano le digo también, porque ya no estás como hija o hijo de Dios, sino ahora eres un ladrón, una ladrona, y pues ya cometiste un delito, pues te van a meter a la cárcel. Ok. Ahí tenemos que estar atentos. Esto también la voy a pasar volando porque se ha dicho mucho. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 10, aclara que hay hijos de Dios y que hay hijos del diablo. ¿Estás haciendo lo bueno? Hijo de Dios. Pero el que practica el pecado, ¿hijo de quién? Del diablo. Entonces tenemos en los seres humanos dos grupos diferentes: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ok, ya estamos ahí y continuamos. Usted, hermana, hermano, si no sabía, a partir de hoy lo va a saber. Cuando nosotros vivimos en unión libre, eso es vivir en pecado. ¿Sí estamos? Porque Dios es santo. Y entonces mira, unión libre es vivir en pecado. Aquí es donde tenemos que esforzarnos por corregir esa situación de no vivir en unión libre. Hay personas que dicen lo mismo, no es lo mismo. No debemos de vivir en pecado. Entonces Dios, sabiendo esto, ¿usted cree que Dios iba a permitir que sus hijos, Adán y Eva, vivieran en unión libre y que estuvieran pecando allá en el huerto del Edén, delante de su presencia? La respuesta es no. Por esa razón, siendo ellos sus hijos y no había pecado, el Señor Jehová de los ejércitos, Él mismo declara bendición sobre ellos. Captemos, declara bendición sobre ellos. Génesis capítulo 1, verso 28. Y necesitamos, por favor, prestar atención para poder entender. Dice aquí, Génesis 1:28, dice, estamos hablando de Adán y de Eva, dice, y los bendijo Dios. O sea, Él está declarando una bendición para Adán y para Eva. Y los bendijo Dios. Y le dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está bendiciendo la relación matrimonial de Adán y de Eva. ¿Para qué? ¿Sabía usted que el matrimonio es santo? ¿Y sabe por qué es santo? Porque Dios lo santifica. Porque Dios declara bendición sobre aquellas personas. ¿Sí está? Ok. Aquí nos vamos a llevar sorpresa. Cuando les dice fructificar y que se debe de multiplicar, es porque ellos ya tienen su bendición y no es pecado la realización del acto sexual en el matrimonio, dentro del matrimonio, fuera del matrimonio y no estando casados, ahí sí ya se origina pecado. Esto se entiende muy bien. Entonces necesitamos la bendición del Altísimo para vivir con nuestro cónyuge a la manera de Dios, recibiendo su bendición de Él. Ok, pero voy a hacer más aclaraciones. Ahora, esto queda establecido por Dios.
por todas sus generaciones de la vida del hombre. ¿Qué queda establecido? Si usted mira aquí mismo en Génesis, pero el capítulo 2, verso 24, dice así, de esta manera: establecido por Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Sí, no se necesita ser tan inteligente. Aquí nada más es prestar atención. Si esta declaración estuvo en el jardín del Edén, y vamos a creer que lo dijo Adán, pero yo quiero pensar que si Adán lo dijo, fue por inspiración del mismo Padre, pero que la orden esta viene del Padre, porque no tendría tanto valor e importancia la palabra de Adán como la palabra de Dios, porque pasa, amado hermano, generación tras generación, y llegamos hasta los días del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, amado hermano, aquí en el libro de los Efesios, en el capítulo 5 y el verso 31, vuelve a repetir lo mismo: dejará el hombre a su padre y a su madre, se va a llegar a su esposa, y de dos, atención, serán una sola carne. ¿Ya estamos? Ok. Les aseguro que no los voy a dejar con dudas de nada. Todo lo vamos a ver, pero poquito a poquito, en su momento. Mateo, capítulo 19, verso 3 al 6. Mateo, capítulo 19. Ya llegamos al tiempo del Señor Jesús. Y ¿quién es el Señor Jesús? ¿Quién es el Señor Jesús? El Hijo de Dios. Dios mismo. Máxima autoridad. De sus labios está haciendo declaraciones que hacemos bien si prestamos atención lo que Él está diciendo. Dice aquí Mateo 19:3: entonces vinieron a Él los fariseos, los sacerdotes, pero vinieron en una actitud tentándole y diciéndole a Él: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces Él serenamente le respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Atención. ¿Quién fue el que los hizo al principio? El Señor Jehová de los ejércitos. Y dice que hizo varón y hembra o mujer, y los bendijo y santificó el santo matrimonio de ellos. Pero fue hombre y mujer. Ahora vea, por favor, ¿usted cree que Dios va a santificar el santo matrimonio de los gays, de las lesbianas? No. Este hombre le robó a la mujer al otro, se le llevó. ¿Dios lo va a santificar? No. Entonces el hombre tiene que entender que el Señor que gobierna sobre nosotros es un Señor santo, 3 veces santo, y que no tiene nada que ver con la inmundicia. Un matrimonio gay no puede ser bendecido por Dios, porque Dios se contradeciría. Pero ahora dígame usted, con todo respeto, tengo que decirlo y con tristeza, las autoridades hoy en día los casan a los gays, ¿sí o no? Los casan. Ahora, ¿usted cree que ese hecho de que los casaron tiene algún valor delante de la presencia de Dios? No, no tiene. El hombre se está engañando solito, pero Dios sigue siendo Dios. El rey sigue siendo rey.
Y Él sigue siendo santo por todas las edades. Porque Él no se presta al relajo del hombre. Así se recrea su gobierno de misericordia, porque no nos interesa. El gobierno de Dios está arriba del gobierno del hombre. Entonces, nosotros sí vamos a respetar las autoridades y vamos a tener el acta de matrimonio en términos legales porque es lo correcto. Pero ahora, quiere decir que una autoridad, al momento que a nosotros, como cristianos, escuchen lo que estoy diciendo, nueva criatura, nos declara marido y mujer. ¿Ya estamos casados? Piensa un momento. Así como te casas a ti, casas también a alguien. Yo diría así de esta forma: es correcto obtener ese documento legal, es correcto, pero hay una partecita que dice así en la Biblia, y esa no traigo la cita bíblica, pero todo aquel que conoce de la Biblia sabe que existe. Dice que si nosotros osamos ir delante de las autoridades cuando tenemos un problema como hermanos aquí en Cristo, y luego dice que no hay ni siquiera uno que sea sabio entre vosotros, quiere decir que las cosas espirituales tienen un nivel más arriba. Yo soy, de hecho fui, y ya me tienen bien amarradito ahí, acta matrimonial, casado por los míos. Pero ahora vamos a tratar de entender esto. Ok. Si nosotros, amado hermano, a conforme está diciendo aquí la Sagrada Escritura, Mateo 19:4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Verso 5: por esto, la palabra que el Padre declaró y estableció por todas las generaciones, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Atención, atención, para que ustedes no se queden sin ninguna duda. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que el hombre juntó, no lo separa el hombre. ¿Así se? ¿Lo juntó quién? Entonces, ¿quién realmente está casando? El Dios. Y estas palabras, amado hermano, lo están diciendo allá con el juez. Estas palabras son las que están diciendo. Y cuando nosotros, hermano, estamos oficiando una boda, no nos atrevemos, porque decimos: no, pues es que nosotros solo podemos declarar una bendición. Hoy, como siervo de Dios, bendigo a esta pareja que se ha dado el matrimonio y alzamos una legal ante las autoridades. ¿Está mal eso? No, está bien. Eso ok. Pero ¿por qué no nos fijamos bien que aquí dice que lo que Dios juntó, que no fue el hombre? Ahora, ¿cómo? Lo que Dios juntó, sí. Atención de nuevo. ¿A quiénes Dios va a juntar verdaderamente y va a bendecir como matrimonio y hacer ese matrimonio santo? A sus hijos, a los que son nueva criatura, no los que van con una Biblia bajo el brazo y pecan,
sino sus hijos que en verdad se someten a hacer lo que es la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo de Dios da testimonio que son hijos de Dios. Allá ya se escribió todo, pero yo estoy seguro que Dios nos va a ocupar allá cuando hay un lugar santo en donde en ese momento justamente el que está declarando, porque así corresponde, y Dios bendiga a las autoridades, hermano, y está declarando que ahora ya están dados en santo matrimonio y declaran la palabra que lo que Dios juntó no lo separe el hombre y besa a la novia y ya está. Pero yo siento que el lugar que va a ocupar Dios para bendecir y santificar es donde se le da la gloria, la honra y respetamos su soberanía, en la casa de Dios donde estamos adorando al Altísimo. Esa es la realidad. Ahora, ¿usted cree que Dios va a ir ahí donde te sacan los gays y le digo a mi hijo? Es más, hermanos amados, en este momento se me ocurre lo siguiente. Lamentablemente existen las casas de prostitución. ¿Allá va a ir Dios para bendecir a sus hijos? No, porque Dios es santo y tiene su lugar. No es nomás como el hombre dice, ya, no. ¿Usted cree que nomás simplemente un general, a ver, dale orden a un general y este reino, a ver qué te va a decir? Sigue insistiendo en eso y te voy a meter a la cárcel, ya está. Y retírate de mi vista. No aceptan propuestas corruptas. ¿Usted cree que Dios va a aceptar propuestas corruptas? No. Entonces aquí tenemos que captar. La Biblia está diciendo clarito, 19:6, en labios del Señor Jesucristo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Punto y coma. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí sí, Dios lo juntó y no lo separe el hombre. Pero yo tengo que hablar todo abiertamente como es. Nosotros como siervos de Dios anhelamos una iglesia que se presente delante de Dios conforme a su orden establecido. Y pues proponemos a los hermanos, si aún no te has presentado delante de Dios y quieres recibir la bendición, hermano, es tu oportunidad. No importa la edad que tengas ni cuántos hijos tengas, preséntate delante de Dios, recibe la bendición del Señor y que Dios bendiga tu matrimonio. Pero hay un detalle que Dios me permite ver. Pero si aquel que se va a casar o aquella y por la emoción, es que yo nunca me he visto vestida de novia de blanco, pero no es hija de Dios, no está en la nueva criatura. ¿A qué le va a pasar al pastor que va a oficiar? Lo mismo que al juez, porque va a decir, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le va a decir, no, yo no lo junté, lo dan ustedes. Porque esa no es mi hija, ese no es mi hijo. ¿Sí o no? Aquí realmente se trata de tratar de entender. Hay muchísima gente que solamente, hermano, por la vanidad, sí, oye, y por el ego. Pues soy los blancos, soy los... ¿Qué es esto? Mi boda. Hey. Pero Dios no está aceptando eso. O usted me puede, o yo darle órdenes a Dios. Bendícelo, Dios. No podemos, porque Él es soberano. No hay nadie que lo pueda obligar a bendecir a otra persona. Aquí, si nosotros mismos no queremos engañarnos, entonces tenemos, amado hermano,
que te dan prueba contundente que verdaderamente somos hijos de Dios. Hay personas que no tienen mucho, no me lo vayan a tomar que estoy tirando pedradas, no, por favor, porque no es mi intención herir ni lastimar a nadie, pero hay personas que no tienen mucho, que se casaron, que recibieron la bendición del Altísimo, ya siendo pareja de años, que al ratitito se rebelan contra Dios y hacen lo malo delante de la presencia de Dios y les da igual y tienen como basura a la obra de Dios. Y al pastor que ofició es su enemigo. Vean cómo varía el nombre. Por eso yo digo, no tenemos que engañarnos. Aquel que recibe el favor de Dios, que Dios lo bendiga y sea un matrimonio honroso, sea un matrimonio bendito por el Señor, tiene que mantenerse en la línea como nueva criatura, sirviendo a Dios con respeto, con amor, con temor y temblor, hasta que llegue ese momento que Dios arrebate a su iglesia amada. ¿Sí estamos, hermano? Ok, continúo. Parece que sí le voy logrando ahora en el tiempo. Voy a hacerles una ilustración para poder entender más. Yo trabajo para el rey y logro su benevolencia. Fíjense, logré encontrar gracia delante de mi patrón, de mi jefe, de mi rey. Y ahora, amado hermano, Él extiende hacia mí su benevolencia. Ahora vamos a saber qué significa con un diccionario bíblico benevolencia. Dice así: buena voluntad o afecto hacia personas sobre la que tiene autoridad. Atención, Dios tiene autoridad sobre mí y por la forma íntegra como yo le estoy sirviendo, alcanzo su benevolencia. Entonces Él me otorga una esposa para bien. Ahora lo desentrañamos ya, pero con el versículo. Proverbios 18, verso 22. Proverbios 18, verso 22. Dice la Biblia así: el que haya esposa, haya el bien. O sea, yo voy caminando, la conozco en un centro comercial, esa es mi esposa, haya el bien. ¿Así? ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque mira, enseguida dice, y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces la mano de Jehová está aquí. Ahora pensemos un momento. ¿Por qué la mano de Jehová está ahí para hacer que aquel encuentre una esposa que va a ser para bien y de bendición para su vida? Porque aquel encontró gracia delante de la autoridad máxima que tenemos, que es el Padre, e interviene el Padre y te da la esposa. Pero para que esto suceda, entonces tengo que ser nueva criatura, tengo que guardar los mandamientos exactamente como son. Y amado hermano, estando ya ahí, entonces a Dios le place y me da la esposa
que va a ser de bendición y para bien de mi vida. Usted quizás nunca ha oído de esto, pero hay personas que le ponen señales al Señor, que el momento cuando aquella dama me mire, que pase esto, que pase esto otro, que pase, y que cree, sí pasa, y después que se casan, entonces se da cuenta que verdaderamente la mano de Dios estuvo ahí y que ahora se dan el matrimonio para bien. Y ahí sí terminan como las historias que nosotros queremos, ¿no? Siempre dice, y colorín colorado fueron felices para siempre. Ahí sí. Pero ¿dónde está el problema? El problema estriba en que nosotros, y yo me incluyo en la lista, justamente como ustedes, hermanos amados, no conociendo de Dios, pues nosotros decimos, ay, yo quiero una esposa, la esposa, yo quiero un esposo. Y entonces comenzamos a observar, y de repente nosotros varones miramos, esa chaparrita está bien preciosa, ¿y quién la está eligiendo? Nosotros. ¿Acaso le dijimos a Dios, esta es la mujer que tú? No, hermano, y más, disculpen, y lo de las redes sociales también, y más si estamos urgidos, paca, listo, y después, ¡ay! ¿Por qué me castiga de esta manera? Yo creo que la mujer es una fiera. ¿Por qué me castiga? Dios no lo está castigando. El problema es que nosotros no tomamos en cuenta a Dios. Pero yo quiero decirles algo que yo observo. Hermano, ¿qué sucede cuando ambas personas, esposo y esposa, entran al proceso, conocen al Señor Jesús y entran al proceso, y llega un momento en el que son tocados y Dios los hace nueva criatura? Piensen, ahora tenemos dos nuevas criaturas. Ahí es donde se da que aunque tengan hijos, que aunque tengan lo que tengan, vénganse, vamos a oficiar la boda y ya está, y reciban la bendición, no del hombre, sino de Dios. Y ahí sí, ya está. Y ahí el diablo ya no se va a meter. ¿Por qué? Porque está el amparo divino del Altísimo. Si yo tengo únicamente el documento legal ante una autoridad civil, ¿usted cree que el diablo no se va a meter a mi casa? Sí se va a meter, porque ese no respeta ninguna autoridad civil. Pero cuando entra la autoridad del Padre, ahí sí se tiene que frenar. Entonces, esto es bien importante e interesante, que nosotros prestemos atención y digamos, yo sí quiero la bendición del Padre en mi matrimonio, pero si yo quiero que sea válido, tengo que ser nueva criatura. Pero hoy estoy diciendo, ay, Luis, conocí a esta persona que primero voy a ganar, y al rato, himno de la paz, no sé qué, que te uno. A ver, ¿cuándo? Tan pronto le ama, tan pronto le odia, y cada error que Dios de la gloria de los vecinos, nomás escuchan cómo se revolotean y se dan de cachetada, y si la mujer ya compadre gana un garrote y lo garrotea, a ver, digo, ¿cuál no va a crear tú? ¿Qué valor o qué validez puede tener? Ese nada más es algo que queda en el área de la mente del ser humano. ¿Sí me explico, hermano? Es que dentro de las cosas espirituales de Dios tiene que ser pasado por el fuego de Dios. Y si aquella obra permanece, verdaderamente sí es efectivo, y si no, gran pérdida tiene la persona. Yo creo que hasta aquí usted me ha entendido perfectamente bien, y voy a tener que avanzar porque ya el tiempo el tantito me detengo y... Ok, lo voy a pasar nada más así, de rapidito, hermano. De rapidito lo voy a pasar. Dice que nosotros tenemos mandamientos de parte de Dios. Nosotros, los genuinos cristianos,
tenemos mandamientos de parte de Dios, los cuales vamos a cumplir. Y dice en 2 Corintios capítulo 6, verso 14, dice, una orden de parte de Dios. Dice, no os unáis en yugo desigual, ¿con quién? Con los incrédulos. Si el hombre desobedece a Dios, hay una causa y hay un efecto que va a repercutir. Primero me quiero acordar que dice el mismo Señor que de dos forman un solo cuerpo. Ok, ahora, esta sí la buscamos. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 15 y 16. Primera de Corintios, capítulo 6. ¿Ya estamos ahí? Verso 15 y 16. Nos está hablando a nosotros como cristianos. Nueva criatura. No es mentira, es real. Nueva criatura. Somos cristianos. Y dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de qué? De Cristo. Quiere decir que nueva criatura, voy a poner un jovencito para que se pueda entender que es auténtico cristiano y es miembro del cuerpo de Cristo. Enseguida hace la otra pregunta y dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Uy, espera, ¿qué está hablando? Y luego contesta ahí mismo, de ningún modo. ¿Por qué habla así? Está hablando en la siguiente ilustración. Un joven auténticamente hijo de Dios, servidor de Dios. Resulta que allá afuera mira una ramera, cae en la tentación, se mete con la ramera. Es tanto que lo dominó, que ahora dice, me caso con ella. Y se casa con ella. Entonces, después de que es miembro del cuerpo de Cristo, ahora se da el matrimonio con una ramera. Ahora escucha, verso 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Qué lamentable, porque al unirse con la ramera, no la ramera se santificó, sino lo arrancó, y él ahora va a tener pago de ramera. ¿Y el pago de ramera cuál es? La muerte, el infierno. Por esa razón Dios está diciendo, no os unáis en yugo desigual. Si eres cristiano verdaderamente, hermano, no te des el matrimonio con una ramera, porque vas a tener al final pago de ramera, porque de dos se hace un solo cuerpo. Nosotros somos un solo cuerpo o miembros del cuerpo de Cristo cuando nosotros vivimos en la santidad y nos entregamos realmente al servicio de Dios, y es real pues que nos guardamos del pecado. Pero hay una observación. Dice la Biblia que Dios no vino a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Luego aquí tengo una puerta abierta. Yo, como un licenciado espiritual, yo puedo decirte que la ramera no tiene bloqueado el camino. ¿Qué sucede si deja de ser ramera y pasa a ser hija de Dios? ¿Me explico? Entonces la ramera sí tiene oportunidad, pero tiene que dejar de ser ramera.
venir a los pies del Señor para que Dios la lave, la limpie, la purifique, la santifique y pase a ser hija de Dios. Ahora sí, conoce a aquel joven que está en la iglesia y se dan en matrimonio, santo matrimonio de Dios. Sí, me explico. Entonces aquí, amado hermano, todo está con una documentación legal. Lamentablemente se han suscitado cosas así y precisamente por eso el esfuerzo de declarar las cosas como son. Tenemos que reconocer que el que santifica y bendice los matrimonios es Dios, no los hombres. ¿Sí aceptamos esto? Así que aunque la gente diga que acá, que allá, que espera un momento, no nos vamos a atribuir a nosotros cosas que no nos corresponden. Como siervo de Dios puedo oficiar una boda, y lo mismo que dice un juez lo puedo decir yo, porque así está escrito: declara el hombre a su padre y a su madre. Puedo declarar la palabra, y lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Yo estoy declarando la palabra como ser humano. Pero si mi palabra no tiene fundamento, porque aquellos son un par de gays, son un par de lesbianas, o son gente que peca contra Dios, mi palabra no tiene valor alguno, queda sin efecto. La soberanía de Dios entra en acción. Aquella es nueva criatura, aquella es nueva criatura. Ahora, yo estoy declarando la palabra y tiene un efecto. ¿Por qué? Porque está avalada, porque está respaldada por el poder de Dios. Si no, en Cristo Jesús no hay matrimonio. Ok, hermano, pues esto ha sido todo. No lo declaro para entrar en polémica con nadie, pero sí es necesario aclarar todos estos puntos. Que Dios bendiga mucho a los hermanos, ¿verdad?, que nos ven a través de las redes sociales, y ojalá la intención de mi corazón es que sea de bendición este mensaje también para ustedes. Y doy gracias a todos mis